Muy buenas chavales, aquí Feelink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Vamos con otro mazo de los que probé en el evento de acceso anticipado a la próxima expansión, la Gran Oscuridad, que sale el próximo día 5, aunque el próximo martes tendremos el acceso anticipado para todo el mundo en la pelea de taberna. Y, por supuesto, nuevo mazo de nave, en este caso nave espacial. Nave espacial Demon Hunter, quería decir. Y aparte, aquí sí tiene bastante sentido añadir otra de las mecánicas de esta expansión, que son los tripulantes. Para empezar, las naves espaciales, ¿qué tienen? ¿Qué tiene la nave espacial de Demon Hunter? Pues bueno, lo típico, el módulo de escudo, el núcleo de escudo divino, el de armadura último aliento y el Exodar, pero también aquí llevas uno que es, cada vez que pegas este minion, más uno a todos los demás minions, y luego uno que comba muy bien con ese, luego cuando está la nave fusionada, ¿qué es esto? Embestir y viento furioso. Muy interesante este. De hecho, Pícaro, que es Pícaro ladrón con piezas de nave, este es de los más interesantes también, por el impacto directo que te da. Así es que muy bueno, y aprovecha muy bien además el escudo divino. Te puedes preparar un turno en el que va a lanzar la nave, tiras por ejemplo el sigilo este, y al siguiente turno pues pimba, bufan muchísimo esto, bastante bien. Aparte, Demon Hunter tiene probablemente la mejor carta de las que se benefician de que estés construyendo una nave, que es esta. Robas 2 cartas, si estás construyendo una nave, dichas cartas se descuentan en 2 cristales. Bastante fresquito eso, la verdad. Luego tenemos de la otra sinergia de la expansión. Esta es una versión final que no acabé terminando jugando, pero vamos, yo creo que tirar por aquí con la ubicación, por los cargares, por el tema de sinergia de naves, lo suyo, ¿vale? Os dejo la versión final, que es la que estoy convencido que es la mejor. Aunque vosotros luego en partida veáis otras. Y luego la otra mecánica son los tripulantes. Esta expansión, pues hay cartas que te dan tripulantes a la mano, que son bichos 4 de mana 4/4 con los diferentes efectos. Provocar escudo divino, embestir, robo de vida, renacer, esquivo, veneno y sigilo ya no está. Pero eso. Entonces este te da 1, este te da 1 al final de cada turno y esto te da 2, pero te llena la mano. Entonces tú los quieres todos cuanto antes juntos, todos juntos en tu mano, porque así salen invocados todos al mismo tiempo, que es el efecto tocho que tienen. No he echado en falta esta carta, o sea, no creo que esta carta sea interesante para eso. Te pueden manejar más o menos bien, con una curva más o menos de costes bajos. Creo que este buildeo está bastante bien, la verdad. Ya os digo, creo que me lo marqué bastante esta expansión con el buildeo. Y ya está, de cartas nuevas. Bueno, sí, esta, la legendaria, que el que te meta cosas en el deck a corto plazo puede estar bien si combas varios tripulantes, pero a la larga no llega a tus cartas clave del mazo. Entonces creo que puede sobrar. Y en cambio este con una curva de mana baja es muy interesante, porque es relativamente fácil conseguir activar esto, que es cuando las dos cartas estas en tu mano colisionan, 5 a todo. Al final, si no entendéis, en partida se ve. Es muy sencillo en ese sentido, no me quiero alargar demasiado en la explicación. Y ya estaría, sí. Es que ya todas las cartas de Demon Hunter en ese sentido las plimplamos porque están todas dentro del deck. Esta la llevé inicialmente, un 3 en área, no está mal. Así es que os dejo con las partiditas. ¡Al lío! Demon Hunter, nave espacial, tripulantes, muchas cosas. Vale, esto tiene sinergia. Full tripulantes. Pues venga, vamos full tripulantes, ¿no? Sí, ¿no? Coin esto, si no hace nada. Sí, se viene. Se viene. Las estrellas nos iluminarán el camino desde Vale, no está mal este. Lo que pasa es que este sobrevive a priori. Entonces me apetece más. Eso sí, esto me va a estar molestando. Tiene la voz de Boya Horseman, grande. Vale. No me lo mates, porfa, me da ansiedad. No me lo mates. Quizás llevo costes demasiado altos para el tema de los tripulantes. ¡No! ¡Monstruo! Botón. Reunión de emergencia. Vale, este es baratillo. Se acepta. Me va a costar mucho sacar los tripulantes pronto, ¿verdad? Bueno, mientras que sean cartas aceptables a tiempo. Aquí los mazos no van a estar optimizados. Pues está bien, ¿no? Te lo compro, sí. De hecho, estos tres los saco juntos enseguida, ¿sabes? Turno 3, turno 4 esto y algo más. Este, si se me queda en curva el top deck más esto, lo hago para poder jugar otro más junto, ¿no? Lo único que las áreas, pero bueno, si este es Draenei, las áreas no deberían de ser un problema tampoco. Riff de la estrofa, juega Riff.
No entiendo. ¿Por desenlace? No entiendo. Las estrellas nos iluminarán el camino desde arriba. No entiendo por qué ha hecho el riff. Estaba en verde, supongo. Ah, es seno, me acabo de dar cuenta. Justo lo que comentaba. Perfecto, perfecto, perfecto todo, perfecto todo. Perfectísimo. Triple coste 1, para adentro. Se muere el minion con muchísimo ataque. Fantástico. Tenemos ya 3. Juego esto, 4 tripulantes juntos. Riquísimo se viene. Ve, este turno podía haber hecho el riff de 1 y eso, ¿no? Y se repetía algo. Vale, meto esto, aunque no curve, porque luego saco un tripulante más juntito de la mano. Esto es si construyo nave. Vale, que está bastante bien, por cierto. De hecho, el poder de oro ni viene tan mal por este. Usa un poco más. Se viene, ¿no? La tripulación. Viento furioso, provocar escudo divino y veneno. Se vino. Además, justo la música de Castillo de Nafria con esta. El siguiente Draenei. Su ataque a tu héroe. Este mismo turno. Vale, a ver. 4 michos. Pues venga, para adentro. Puente, a la orden. ¡Qué mola! ¿Cómo hacerme feliz? Juego cartas. GG. Ay, te podía haber comerciado. Era mejor comerciar. Bueno, está bien. Se viene la tripulación. Provocar rollo guerrero. Con el forjando armas. Viento furioso con la nave. ¿Tiene sentido? No, la camorra, gente. Este, pues, ok. No, un área, chavales. F. Piquitos, se viene el piquito. Y puedo robar de todas maneras. Era por aquí en realidad, pero bueno, como tiene sinergia con esto. Parches, vale. Roba 2 cartas, cuestan 2 menos. Quiero robarme los piratitas, pero al mismo tiempo quiero aprovechar los descuentos. Así es que voy a hacer el orden atípico. Anda, pues por 0 de maná. Anda, pues por 0 de maná. Ta ta ti ta ta tito titam. Vale, tengo todas las piezas de nave, ¿eh? Simplemente que no las he robado. Vale, seguimos machacando a tiempo igualmente. Está bien, está bien. De esto solo llevo una carta, así es que no drama. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Anda! 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 Ahora lo mato entero. Embestir viento furioso. ¿Se pone 10 de ataque o cómo va esto? Ah, que pilla ataque ahora, vale. Con el próximo Draenei. ¿Me mata a cabeza? Joder, con los piratas, ¿qué ha pasado? Full hacks esto, ¿eh? Comercio esto. 3, 4, 5, 6, 7. Venga. Si ataca esto, los piratitas los bufo. Ah, claro, porque el Velen 10 y el Velen tenía 10 de ataque por el Draenei anterior, ok. Otro Velen. ¿Me mata, gente? No, 7 de ataque solo. Calma, calma. Bro. Pero tengo la sinergia loca de esto. 11 de ataque, pero bueno, ¿qué es esto? Espérate, ¿y si reviento estos dos y vuelvo a reinvocarlos con la nave? ¿Qué pasa, eh? De hecho, tengo esto. A ver. Veo muchas cosas aquí interesantes. Por ejemplo, hago esto. Hago esto. Y ahora hago este. ¿Y ahora qué? Piezas. No, me muero. No sé. ¿Es letal?
O sea, esto es una vez, 2 veces. Serían más 4 todo, 4 por 4. ¡Es letal! ¡Es letal! ¡Es letal! De absolutos locos. Venga. Más 1 a todo. Más 1 a todo. Pim, pam, trucu, trucu. Preciosa la nave de guerrero, ¿no? De Demon Hunter, copón. Dando bufito a mis piraticas. Pero bueno, piratas de 4 de ataque. Qué rico, ¿no? Yo me había muerto en el game, ¿eh? Mira que el módulo de provocar aquí era brutal y no me ha salido. Ni más ni menos que Souran. Me quedo todo esto, ¿no? Y esto se activa con este, fácil. Pues venga, me lo quedo todo. Viene mi venganza por el miniset. Se viene. A ver, se tiene que morir esto para que esto haya tenido sentido con los descuentos, ¿vale? Pero es que esta carta me parece brutal, ¿no? O sea, robas 2 con descuentos de 2 de maná. No sé, quizás me he baiteado, ¿eh? Puede ser, puede ser. Para esta es para que te tengo que pagar de nuevo. Callao. Hostia, qué toche lo de las naves. Rebanar cabezas, ¿vale? Me da un tripulante. Esto lo interesante, a tempo viene bien, pero lo interesante es intentar combarlo sí o sí cuando vayas a combar con otra carta de tripulantes como la partida anterior. Que ha sido brutal la partida anterior, el problema es que me ha hecho la todopoderosa Camorra. Pero bueno. Qué tochas las nuevas cartas, ¿no? ¡Ah, va! Piratica, qué bueno. Vale, otra pieza, perfecto para curvar. Iba a flamearle porque ha jugado una carta de vieja, pero vamos, ya estuve en una carta. Pero bueno, el flameo que no falte. ¿Qué será? ¿Chamán elementales? Supongo que es chamán Big Spell. No sé qué estará jugando, sinceramente. Chamán asteroides, tal vez, puede ser. ¿Es otro spell? Ah, es chamán asteroides, sí. Grande ese tío. Vale, puedo hacer esto, pero yo creo que me renta más este, ¿no? Más curvita, tal. Pieza de nave. Y luego puedo robar y puedo ver si puedo meter los tripulantes juntos, sí. Cetra de Value. ¿Soy yo la ubicación? Sí, tiene el número tiene la durabilidad aquí, al abajo, no aquí, ¿no? Se ve rarísimo. Vale, pues empiezo por aquí, supongo. Vaya, ve, aquí se pierde descuento. Vale, esto es lo que decía. Esto sí que pilla descuento, de acuerdo. Esto, lo suyo es que sean en el mismo turno para que estén juntos. Face tanqueo. No lo veo horrible face tanquear. ¡Libérate! Sí, estos juntitos para que, pues eso, los costes 4 se hagan juntitos. Ah, chamán Jimbrowy porque es chamán esteroides. Lo siento, es que el humor del chat a veces me quedo muy atrás, ¿vale? Disculpad. Chamán Jimbro. Parches me gusta porque es buena carta, pero claro, tiene mucha antisinergia con esto. Es probable que rente quitarlo. A ver, no sé. Las probabilidades no son tan altas. No sé, la partida anterior ha sido brutal el parche. ¡Anda! El asteroide. La partida anterior ha sido brutal el parche, por cierto. Pero quizá por esto no rente, sí. Vale. Esto supongo de nuevo. ¿Otro pirata? Nah, lo voy a quitar el parche. Me duele en el pecho cada vez que pasa esto. ¡Hermano! ¡Las dos seguidas! ¡Qué dolor! ¡Cero descuento! Vamos con este. Claro, este es en el mismo turno que esto, lo suyo. O sea, cierro el turno con estos dos y con esto. ¿Me cuadra el próximo turno? No mucho, la verdad. Bueno, pero es solo una carta por medio. La juego y ya está. Mi tripulación siempre acepta nuevos miembros. Pues no es la voz de Boya Horseman. Es otra voz un poco extraña, pero vale. Papepiro. La tripulación te da la bienvenida. Suena muy como rollo robótico o civilización futurista, ¿no? Que supongo que esa es la idea. Esquivo.
Esquivo, esquivo. Te leo tus derechos. Refugio de loros. Sodan, ¿qué haces? ¿Qué pretendes? Toledano. Más asteroides. Se han metido 3 asteroides. Se roba, ¿no? Vale, sí. Ese es el objetivo. Sobrevive, venga, sobrevive. Venga, venga. Nah, ahora es fácil que muera. Qué pena. Piro, piro, pom. Sería el top deck. Estos dos. Ya veremos. Porque si esto está disponible, entonces me interesa esperarme, ¿no? Y a lo mejor este lo ignoro, entre comillas. Vale, perfecto, sobrevive. Esto es brutal, por cierto, ahora mismo. Limpia de locos. Pero es que incluso es mejor esto. Sí, sí, sí. Madre mía, pero ya estas sinergias locas. Se me va la de las manos, ¿eh? Se me va esto de las manos ahora mismo, gente. Venga. Venga, no comercio porque quiero que estén juntitos. Son bros. ¿Estás conmigo? Y otro tripulante más. 4 tripulantes juntos. El de embestir, ¿vale? A la pedrazo. Mira, en otra de ha hecho que sobreviva. Anda, que viene el pelotazo de 3 que le ha venido. Tenemos un embestir. Y ya estaría, ¿no? ¿Esto cómo va? Que por cierto, el que esto sea múltiples minion para esto está tocho también, ¿eh? Vamos a calmarnos. Esto viene mal. O sea, esto ahora mismo no mata. 4 daños solo. No lo bajo. La nave ya no me gusta. Quiero intentar aguantarla. ¿Qué puedo topdequear de mi mazo que me dé letal? No se me ocurre nada. Ignorar a este puede que sea aceptable. Duele, pero... Tengo un embestir por 0. En fin. Pues ya estaría. ¡Te callas! ¡Qué pesada! Operaciones a la orden. ¡Se viene! ¡Operaciones a la orden! ¡No! ¡Ay, qué susto! Hostia, que se matan enteros, qué feo eso. Pero bueno, hostia, cuando no le he podido meter el bufo a estos me caga encima, ¿eh? Ah, qué feo que se le hayan muerto de todas maneras. Pero bueno, supongo que es lo que hay, es aceptable. La verdad es que bastante evalúe, ¿no? Los spells por 1 de mana 2 daño y luego encima todo el token. Esto me asusta un poco, ya veremos si no me la lía. Aunque a él le conviene mucho el que bufa los asteroides ahora. Como lo juegue, estamos en peligro, ¿eh? Ah, nah. Esto es para ciclar y robarse todos los asteroides, básicamente. Probablemente se los robe todos, pero no creo que me muera. Espero. No tengo Ciliax aún y no tengo esto. Eso me preocupa un poco. Vale, primer ciclo. Son 3 por el desplantagón. Es que tiene poquitas cartas en la mano. Esa es otra. Otro. Asteroides. Pipo, piro, pi, pi. Pom, pom, pom. Ahora o nunca. Y este es el último ciclo. Nah, no me muero ni de coña. La cuestión es si me renta tirar la nave ya o no. Te calmas, ¿eh? A ver. Esto me sobra muy fuerte, ¿eh? Escudo divino, embestir, viento furioso, bufar. Tengo que tomar una decisión. ¡Es arte! Ah, estupendo, la verdad. Voy a hacer estos dos. Marín, nada. Comunicaciones listas. Comunicaciones listas. No, es así. Menos mal que me he dado cuenta. El tiempo siempre se acaba. Y 3 a lo demás. ¡Pimba!
Vale, 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 vale. Espero no morirme, no debería. No le quedan muchos meteoritos. 6 de armadura más. Ah, pero no he jugado esto, qué pena. No lo sé. Quizá hago Marín este a la vuelta. O Tiliax. Y alargamos más la partida. Ya veremos. ¡Ah! Y tiene el coso. Tiene el... Mierda. Vale, vamos a hacer Tiliax aquí, ¿eh? Tiene el desplantagón chiquito. Sí, esto es Tiliax aquí. Me pongo a full y seguimos jugando lento. Pero vamos, esto es un problemazo, ¿eh? Vale, el socio este, que por ahora no tiene buena pinta. Y unidad precisión perfección. Esto, si me mata en un turno los 30 de vida, pues no me da la armadura, ¿eh? Para sanarme, pero bueno, me he puesto a full. Ah, ya empezamos. Bueno, pues la armadura sí que me la ganó, gente. Bueno, pues ha limpiado por la cara toda la mesa. Justito además. Justito además. ¿Aquí qué hago? ¿Estos dos? Posiblemente, ¿no? Esto para setear esto me gusta. Magia súbita. Roba 2 hechizos. Hostia, ya ves esto. Esto con los cosos. ¿Tengo que lanzar la nave ya porque me muero? No lo sé. Tiene mala pinta esto, ¿eh, gente? Tirori, toririrori, tirori. Vale. ¡Anda! Esto me gusta. Lo único que los bufos los pierdo muy fuertemente. Pero intentar aguantar un turno y dejar estos 3 vivos me da miedito. Es que esto pierdo mucho burst. ¿Pero está jugando a sobrevivir o a ganar? Le quedan muchísimas cosas en el deck. Esto si lo pudiera tener disponible sería brutal. Es que esto es... Si me conformo... Si juego... Es que... ¿Cuán fácil es que me mate a la vuelta? Un poquito, ¿no? Un poquito fácil es. Un poquito fácil sí que es. Pues... No me gusta la situación de partida. Me está presionando muchísimo. Se me queda feo. Haga lo que haga, si es que voy a hacer el marín. Voy a hacer el marín y ya está. Y si me muero, pues me muero. Es que yo creo que si no bufo los piraticas no voy a ningún lado, ¿sabes? De hecho, quizá gasto la nave en lugar de tirar esto. Son 26 de armadura, ¿eh? Bastante chapa. Es que le he dejado este vivo y todo. No sé. Quizá era meterme armadura y jugar a sobrevivir. Puede ser, ¿eh? Puede ser que lo haya hecho mal. Bueno. Pues más divertido si me mata cosas chulas, estratosféricas, chiviritas y tal. Eso le puede dar el Murloc. ¡Ah! Los asteroides meten más. No, 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 no robes, no robes, no robes. No robes hechizo, por Dios. No robes hechizo, por favor, te lo pido. Souran, no robes hechizo. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Mete 100.000 asteroides. Ah, pero aquí roba. Aquí roba, aquí roba. Mierda, mierda. Ay, Dios mío, los asteroides meten 5, gente. Onda gravitatoria. Los asteroides meten 5. Madre mía de mi vida. Y esto me revienta los towns. Nada, estoy fuera. Estoy un poquito fuera. No le busteo ni nada. Ahí se viene. 3. Pepinazo de 5. ¡Ah! ¿Otro? ¡Ah! Para. No, 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 no. No, por favor, no, no. ¡No! En fin. Imaginaba que era factible, ¿no? Pero bueno. Podía haber hecho Exodar armadura. Quizá ganaba. A la larga. En fin. Chamán asteroide. Vale, veamos. A ver, aquí, cosas. Tenemos cosas de Among Us. Me gusta. Y este con este tiene sinergia. Pero es muy lento. Esto es para después. Muy greedy, ¿no? Pero es Bunny. Bunny va a jugar tryhard. Mira, me da igual. Vamos a hacer nuestras cositas. Pieza de nave y Among Us. Las dos. Y ya está. Esto... A ver, ¿cómo hacemos esto? Puedo hacer estos dos a la vuelta juntos. O coinear este ya. Hostia, lo de los... Wow, full Among Us. La moneda me viene bien para combar más los Among Us, ¿eh? Vamos a esperar. Sé que hay una forma.
Vale, esto me da 1. Y me los mete en el deck. O sea, puedo jugar muy lento con esto. No lo sé. Otro con los asteroides. Qué pesados, tío. Mi rival juega cartas. ¿Esto qué es? Vale, vamos con esto. Cruza de nave. Está el de 3 de maná, que me hace bastante daño aquí. La distintiva tochísima, con la espada láser. Es que es literalmente una espada láser, Espada láser de magia vil. Tócate las narices. El brazo también. De locos ahí, con la espada y con la mano ahí puño, ¿sabes? Como los que pelean ahí con pistola y con espada. Una en cada mano. Eso es lo que decía y no sé por qué tarda tanto, porque me revienta. No sé, ¿hago estos? Supongo. Llegó el momento, ¿no? Ah, no, esto va bien ahora mismo. Y podemos intentar combar más aún. Sí. Moneda para Ciliax, tal vez. Pero sí, los Among Us, esto es con mazo barato, cosa que no tengo demasiado. Eso me preocupa. Tradea feo aquí. Tradea feo, sí. Igualmente lo hago. ¿Es último aliento? Es último aliento. Da igual, ¿no? Creo que lo debo de hacer. Esto me revienta ahora, por cierto. Esta carta dura. Nosotros tripulantes. Y robo una Among Us. Vale. Dios, y Toteque otro es brutal, Totequear ahora mismo Among Us de estos son brutales. Pero de locos, además, Pero buenísimo, sí, sí, sí. Vale, hace ubicaciones, no tiene spell de 5. ¿Será la nebulosa, tal vez, lo que tenga? No. Vale, estoy construyendo nave. Lo tiro por si pillo Among Us. Sí, ¿no? Porque no voy a curvar igualmente. No los voy a juntar. Vale, esto cuesta 0, bien. Y Piquito también cuesta 0. Pues para adentro todo, ¿no? También puedo juntar varios y no pegar. Tiene sentido, sí, ¿no? Esto si no pego mejor en la mano. Me da 3 cartas a la mano. Ni leo. Puedo gastar moneda. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! O sea, con mano llena no te da el demonio. Dato de especial relevancia. Ok, ok. Y debería hacer esto ya. Otro Among Us más. Y pegar no está mal. Pero bueno, tengo mucha mano, no hay prisa. Ajá. Vale, con mano llena no me da el demonio, cosa que en muchas ocasiones será conveniente. Ok, ok. Pipo piro pim. Pore piro pompi. Esto es para descontar el minion de Agatha, que posiblemente sea la nebulosa. Tito, tito. Tin, ton, ton, tirón. Ton, tin, ton, ton, tirón. Vale, ahora me está molestando este, que encima toda la hostia que me da y me llena la mesa. O sea, feo. Bastante feo esto ahora. Estemos donde estemos. Solo por sacar a este. Puede prosperar. Ah, vale, este con descuento. Me lleno mucho la mesa. Tengo la sinergia de esto, justamente. No creo que me rente lanzar la nave, pero quizá, Bufo esto 2 veces. ¡Oh! Y totequé una tripulante. Vale, puedo hacer este. Tengo la mano muy llena. ¿Tengo un embestir? No. También puedo face tanquear, cosa que no sé si es lo correcto. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Este me está molestando muchísimo, Sé que hay una forma. Venga, voy a face tanquear, aunque me dan bastante cosa, ¡Oh! ¿Y si juego estos? Me da igual, tú. ¿Y estos dos se quedan ahí? Among Us. ¿Qué tal?
A tanquear. A tanquear. Piro, piro. Y estos con viento furioso, si se quedan en mesa, saco la nave, los bufo todos. Pim pam, pim pam. Tormenta de meteoritos. Adiós a mi mesa. No, me jugó un área, gente. Las áreas. Son una cosa las áreas, ¿eh? Vale, estos tripulantes, una vez más. Esto está muy bien ahora mismo. Importante el orden. Vale, pues todo esto, ¿no? Hago turno de transición, creo yo. Esto también está bien con estos tokens, ¿eh? O sea, esta mesa ya con tanto token no está del todo mal esto por número de tokens. Ya amenaza. Lo que no me gusta es tragar daño. Tenemos por ahí un Ciliax, que no sé si me dará tiempo a jugar. De hecho, tengo hasta el Exodar y todo. Que a lo mejor le mete una barbaridad a la vuelta si el tío juega lento. Tiquete, tiquete. Esto se estaquea con el viento furioso. Brutal. Pues no es del todo troleada Among Us con nave espacial. Quizá la curva más barata, no sé. Mariña no es lo que era. Quizá lo sobrevalorado metiéndolo en el deck. Y parche se me olvida quitarlo y lo voy a quitar, ¿eh? Pues aquí hacemos Among Us mesa. A ver si robamos otro tripulante. Me tienen que quedar muy pocos tripulantes ya, ¿eh? Miedito un poco. Y salió otro tripulante. Pero bueno, todos los tripulantes, gente. Pues nada, para adentro. Comunicaciones a la orden. Artilleros listos. Among Us mesa. ¿Me moriré? Puede ser. Pero... podemos alargar la partida con esto. Lo suyo es que sobreviva algo de mesa para aprovechar el bufo de este, que es el drama. El buildeo de este mazo es más complejo, porque quieres tokens para aprovechar el efecto de esto, de ir bufando, ¿no? Con el sigilo, evidentemente, seteas bastante bien, pero no es solo. Vale. Vale, pues entonces aquí se viene el Exodar, sí. Me pone nervioso eso. Aquí puede tradearse. Y me revienta un poquito mi plan. ¡Tío! ¿Qué? ¡Llena la mesa de costes 9! O sea, esto si no robas Agatha nunca funciona. ¡Ah! Campeón del mundo Bunny Hopper, chavales. Aquí lo tenéis. Robó Agatha y Desplantagón antes de turno 9. GG well played. Vale. Entiendo. Comprendo. Sí. Claro. Totalmente lógico, o sea... Estaba diciendo yo, ¿por qué no morirme por la putísima cara gratis con un combo de locos? Sí. Jugué muy mal, gente, lo que hay.
Y cuádruple en vestir, ¿sabes? Bueno. Ya he atacado. ¡Listo! Bueno. Antes estábamos jugando contra gente más tranquila. Me tocaron los tryhards top 50 leyendas, que es Zotan, y luego el campeón del mundo Bunny Hopper, pues... Cosas que pasan. Contra Solera, otro chamán asteroide. Le gusta a la gente el chamán asteroides, por lo que veo. ¿Me quedo esto de ban inicial? Quizá lento. Venga, me lo quedo. No hay muchos costes baratos en mi deck en realidad. Ah, pues nada, doble pico. A ver si esto sobrevive un par de turnitos, estaría guay. Sigilo. El sigilo tempo, si veo que me presiona, debería hacerlo posiblemente. ¿Vas a turno, porfas? Mira, la skin esta nueva. Es que este es Kurtrus, tío. O sea, skin nueva de Kurtrus. Y no me digáis que no es el Kurtrus más triste que habéis visto en vuestra vida. Nuevos miembros. La tripulación te da la bienvenida. La tripulación siempre necesita nuevos miembros. La tripulación te da la bienvenida. Vale. ¡Tío! ¡Siempre con este! ¿Y la tripulación de qué nave es la que necesita nuevos miembros? Vale. Piam, 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 piam. Otro Jimbro Chaman. También conocido como chamán esteroides. Abuso de cristales de maná. Tradea. Eso es porque lo mata, imagino. Si no, no entiendo. Ah, pues no entiendo. Vale, pues esto y supongo que esto. Piquito. Vale, esto me parece aceptable porque esto me lo quito rapidísimo. Vale, no está mal. Esto lo aguanto, supongo. Más que ahora tiempo. Falló. Yeah. A lo mejor juego con eso. No me desagradan los tripulantes, la verdad. Lo que no me gusta es que me los matan muy fácil, pero no los veo malos per se. Vale, a ver. Aquí puedo hacer este y algo más. Puede que poder de héroe rente, pero bueno. Vale, por ejemplo, mira, este es el de embestir, justamente. Y ahora, la actuación principal. Pero supongo que dejarlo en mesa es equivalente, ¿no? O sea... Ah, puedo hacer esto ahora. Sí, sí. Vale. Veo cosas. Me gusta lo que veo. De hecho, la vuelta... ¡Oh! No... Sí, le doy a embestir a este y luego juego los tres tripulantes juntos. Se queda perfecta la curva. Ojo, ¿eh? Se viene. Se viene, se viene. Y como no soy pleb, no hago poder de héroe. Mi cerebro no le molesta lo más mínimo ese maná libre y el poder de héroe por uno disponible. Es una irrelevancia espaciotemporal. Vale, me limpia esto. Gravitatoria. Onda gravitatoria. Si pudiese... Ah, no, no tiene viento furioso, da igual. Vale. Esquivo. Vale, vamos a calmarnos, ¿eh? Está esto, embestir y Among Us. Son 3 Among Us. ¿Tengo hueco? Creo que sí. Si quiero sacar este... Vale, ah, pero se me... Vale, puedo hacer esto. Vale, sí, sobrevive, está bien. Es una Among Us menos porque sobreviva esto. ¿Renta? No creo, ¿no? Esto es fácil que se pille, esto, no sé. La respuesta. Me estoy rayando con una tontería muy grande, pero bueno. ¿Tengo hueco en mesa? Esa es otra gran pregunta, ¿eh?
No tengo hueco. Sombra se alarga. ¡Te callas! Que estoy pensando... ¡Ah! He colapsado. Mi tripulación siempre acepta. Vale, está bien, gente, está bien. O sea, fíjate la cantidad de mesa que bujo. Se compra, se compra. No pego para que estén estos juntos, sí. Para que estén estos tres Among Us y este juntos. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, complejo, extraño. Muchas microdecisiones, gestiones varias, pero funciona, que es lo que queremos. Sigilo en lugar de carta tempo, carta para combar. Curioso. Vale, pues ahora ya sí que sí. ¿Puedo hacer esto o puedo hacer los Among Us? Supongo que es mejor hacer los Among Us, claro. Muchísima mesa. Vaya, el descuento, qué triste ahí. Anda. Nada. Hago esto ya, ¿no? Puedo hacer esto, pero es súper lento e innecesariamente lento. Esto me lo puedo guardar para después de la capitana. Eso sí que es verdad. Científicos a la orden. Ñam. O puedo pegar ya para tener mayor cantidad de cartas, ¿no? Por si pillo... Bah, está chiquitísimo esto. No tiene ni embestir. Ah, es verdad. ¡Artilleros listos! ¡Artilleros listos! Nah, no voy a pegar. La tormenta vive en mí. No me matas, ¿verdad? ¿Ves? Es que se mueren los Among Us con nada. Serán los chamanes, tío, que tienen 100.000 áreas, por eso. Me revientan los Among Us. Se ha puesto de moda los chamanes, tío. Pues nada. Mal momento para jugar Demon Hunter, supongo. Y aquí está el Exodar, pero es que está muy chiquito el Exodar. Piropopi. Pararara. Quiero robar un Among Us. Sí. La Legión probará una cucharada de su propio caos. La Legión probará una cucharada de su propio caos. ¿No salió? Contra fuego. Fuego contra fuego. Vale. La pieza de armadura que me hizo falta la partida anterior, la verdad. ¿Cómo? 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 Eso es el área, ¿no? Y ya. Y poco más, ¿no? Y el de daño de hechizos, que el orden le ha salido mal, ¿no? Ajá, fantástico. El peor orden posible. Embestir. Me sirve embestir. Es letal, no creo, ¿no? 3. ¿Qué va? 3, 4. ¿Qué va? Ah, pero con esto a lo mejor sí. No, porque tanquea esto. La respuesta está aquí. Que sí, tío, que sí, que eres muy intenso. Está esto y está esto. Pium. Quizá pillo algo de coste 2. Sí, la armadura viene bien, ¿eh? Aunque se muera esto. Vale, ahora sí que os hago felices, pero porque me dan un +1, no por otra cosa. Y me da igual que se quede a 1 de vida, que me da armadura y se hace grande esto. Hago otra de Value, está bien. Pedrazo, a cabeza no, gracias. 3 daño, cuidado. Esto tampoco va a costar demasiado, no sé. Esto creía que se iba a activar más fácil, pero supongo que es por mi curva una vez más. A lo mejor sin naves espaciales y estos dos ya funcionan mejor, supongo. Eso duele un poco. Tiro la nave ya, para que deje de sanarse. Escudo divino sin embestir. Qué horror. Son 11 proyectiles. Doble de armadura. Hombre, a lo mejor lo tengo que hacer porque me estoy muriendo. Eso también puede ser. Vale, lo que puedo hacer es montar la nave de nuevo. Sí, creo que es lo suyo. Mi caza continúa. Lo suyo. 11 proyectiles. Es difícil que mate uno, ese es el problema. Es fácil fallarlos, sí. Es relativamente fácil fallarlos, correcto. Mi caza continúa.
XD. Vaya. Las piezas de nuevo es lo que más me llama ahora mismo, irónicamente. No sé. Es que los daños veo muy fácil que deje a los dos con 1 de vida. O sea, lo veo muy fácil. Son 11 proyectiles por 3. O sea, la media es 4 por cada uno. Literalmente. Entonces, no. No está mal así. Muchas estadísticas en mesa igualmente. Esto vivo ahora mismo es una amenaza. Es un chami, no debería tener fácil bajarlo. Se viene insta regalo de Thrall en Maleficio. Ah, mira, el Exodar, como es dorado no distintivo, te da las piezas en dorado, no en distintivo. Interesante eso. Podría haber pillado también armadura, pero es que no lo veo necesario. Ya tengo armadura de sobra con el último aliento, que he pillado último aliento. Él se pone a full, pero bueno, yo pues valúe este Exodar. La verdad es que me está molando bastante lo que estamos viendo hasta ahora de expansión. Muy distinto todo. Es verdad que estamos forzando cosas nuevas, pero no sé, es la gracia y... es muy extraño y atípico todo. Mola. No tengo ninguno de investir, claro. Joder, me encantaría quitarme este de en medio. Y no voy a hacer el Among Us solo por pegarle a 6. Creo que este ya está bien, ya va tocando. Esto es que si no tengo nada de investir hay que jugarlo, ¿no? El universo se derrumbará por mi mano. Y ahora a la vuelta puedo hacer esto y esto está activo, ¿sabes? ¡Nobundo! ¿Qué spell tienes? La creación y traeré la destrucción. Chamán con eso. Me voy de la vida, chavales. A ver, esto está interesante, pero no sé si es mi mejor play. Probablemente sí, ¿no? Esto sigue sin tener investir, quiero llorar. 34 de armadura, ni tan mal, ¿no? Bueno, estoy con muchísima vida. Y la nave sigue a tope. 11, 13. Me falta el de investir, macho. Me falta el de investir. Esto se va a morir el próximo turno gratis con la estrella de orígenes. Vale. Tengo más Among Us. ¿Pero puedo? 3, 7... O sea, me renta porque pierdo esto. Ah, no tengo mana para todo, olvídalo. ¿Y quiero hacer esto ya seguro? A lo mejor lo quiero aguantar, puede ser también. Lanzo la nave ya. Es que lo suyo es pillar el módulo de investir, tío. ¿Conservar esto ya o aguantarlo? Es la duda. Venga, lo juego ya. ¡Dios! ¡Qué pedazo de animación! Mucha mesa. Supongo que está bien. Esto también se da un pelín con este. Aunque lo suyo es pillar una de las piezas de investir, macho. Yo también tengo marín. La de robar no sé cuántas he jugado, pero no me suena que muchas. He comerciado todos los brebajes, o sea... Varita dentro de esto. No está mal, aunque bueno, no es que sea lo mejor, ¿no? Hostia, que son 4 daños los asteroides. Nada, mis Among Us se mueren enseguida, gente, es lo que hay. Están destinados a la muerte.
Tengo 100.000 millones de armadura. Le va a costar la vida bajarme, pero bueno. Pepinazo. Por una vez que me interesa que vaya cabeza. ¡Oh! ¡Incendius quemado! Incendius quemado. Vale, robo lo que quería, menos mal. Más Among Us. ¡Esta es! Ahora sí, gente. GG. Se viene, gente, se viene. Investir viento furioso. Se reviene. Vale, puedo hacer además todos los Among Us, aunque setear esto es mejor. Puedo hacer el Among Us de aquí. Escudo divino es perfecto para que sobrevivan. Vale, venga. Bueno, tiene que jugar mesa, pero le estoy presionando ya en mesa, o sea... Vale. Vale. Tenemos ya esto calentito. Necesito que juegue minions. Madre mía, 16-19. Ha nipeado el Ciliax entero. En fin. Y no consigo que juegue minion, por lo que no hay punis. Pero bueno, juego esto tempo, yo que sé. Mi marina ahora sí que lo he hecho en falta, porque el rival juega un mazo muy greedy que no presiona. Y pues entramos con todo, supongo. Es que esto... Es que me quedo sin nada, tío. ¿Lo lanzo ya? Me quedo sin cartas, gente. No me mola nada eso. Toda la partida con problemas de tamaño de mano y ahora... Operaciones a la orden. Papipe. Mis Among Us se mueren con los chamanes, es increíble. Creo que tiene bebidas. Cuando tus rivales no juegan minions y te perjudica. Toti. Y con 100.000 cartas que tiene... Pues no sé. ¿Meto más robo? Es la primera partida que perdería por falta de robo, en realidad. Todas las otras he perdido por tempo. Diría que quizás que el chamán contea con tanta área y ya está. Es probable. Y no hay más. Simplemente muchísima mala suerte que me hayan salido 3 chamanes seguidos. Pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Nada, pero da igual, ¿no? No tengo token ya. Anda, pijo. Debería de lanzar la nave igualmente, ¿no? Tiene escudo divino. Adiós a mi Among Us, por supuesto. Ah, mira, el renacer va a hacer que se quede en mesa, aunque sea. Pues sí, yo creo que lanzo la nave ya, porque... Así totequeamos Marín. 200 millones de armadura. O sea, tiene el más escalado que yo. El late game. Ah, esto se muere, lógicamente, claro. Increíble carta, la verdad. Uf, impresionante. Pues nada, a puro desgaste, gente, que le vamos a hacer. Me faltó codicia en el deck. La dura es vida. Miau, 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 miau. Y por supuesto que van los minions, que es lo que está yendo todo el tiempo. No. Tengo varios tripulantes. Ah, los tripulantes quizás ha sido que he robado demasiados tripulantes. Puede ser parte del problema. La legendaria quizás sí que ha sido negativa. No sé, no me ha desagradado la legendaria. O sea, varias veces robar los tripulantes ha estado bien. Pipo, pipo.
200 de armadura más, pero ya está, es que da igual. Codicia gana. ¿Qué? Ah, porque tendrá otra cosa para bajarme al otro. Pipo, pipo. El orden era al contrario. Sanabas tu minion. A ver si pillo Marín. Increíble. ¿Ves? Es que esto sí que es malísimo ya, horrible. Topdequear esto. Armas, reportando. Lanzamos la nave ultra chiquita. No sé. En fin, se intentó. Demasiado impacto directo desde la mano barra mazo. Pium, 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 pium. ¿Te imaginas que se queda sin deck y a lo mejor le gano desgaste? No creo, ¿no? Pipo, pip. He ganado 200.000 millones de armadura y aún así la he perdido. No. El Ragnarok que descubrió de la corona, o sea, no tendrá mucha proactividad. Más removal tal vez. Por fin, amigo mío, por fin. Vale, creo que mi corona también la hago yo. La varita mola, pero... ¿confío en la varita? No está mal confiar en la varita en realidad. Es muy fácil que me dé la corona y 2 cartas más. Vamos a hacer varita, va. Tengo algo jugable. El moro no está mal. Cáliz de Tolin es increíble. Cáliz de Tolin me flipa. Vamos al lío. ¿Corona? LOL. Bueno, chavales. Among Us al 100%. Full Among Us. Ay. Ah, que me muero este turno. Parece eso, que sí, ¿no? Sí. Sí, me he muerto. La corona era para sobrevivir entonces. Pero bueno. Confiaba en que la varita de Marín me ayudase un poquito. Pero no. No me ha ayudado. Me ha troleado. Es un poquito de BM, un poquito. Un poquito solo. Esto ya es bastante BM. Y la verdad es que sí, el chamán asteroide recuerda un poquito al de Capestres, correcto. Pero bueno. Quizá en la legendaria de los cosos es lo que hay que quitar. Porque ya me retrasa mucho llegar al motor de robo. Esa quizás sería la única conclusión que puedo sacar de todo esto. Tu mundo está condenado.